Buenas tardes y buen provecho en esta edición de Pensándolo Bien, que se origina en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y su restaurante Rupe. Hoy tenemos una situación un poco atípica porque ni el decano Fontanet ni la profesora Yanira Reyes, por lo menos nuestra decana asociada, en esta primera etapa del programa va a estar con nosotros. Pero ambos, por diferentes razones, particularmente el decano Fontanet está en el tribunal relacionado con un caso del proyecto Inocencia que le hacía imposible estar aquí. Vamos a dividir el programa en dos segmentos con dos temas fundamentales. El primer tema va a ser, y por eso los invitados extraordinarios que tenemos hoy, relacionado con la decisión reciente del primer circuito de apelaciones, relacionado a la Junta de Control Fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal y los miembros de esa Junta. En el segundo segmento habrá un nuevo panel y se estará discutiendo, moderado por la profesora Yanira Reyes, un tema fundamental relacionado con la inmigración en el Caribe. Nos acompaña en este primer parte del programa dos compañeros distinguidísimos, profesores, el profesor Andrés Córdoba, profesor de esta facultad, y el profesor Rolando Manueli, también abogado litigante de uno de los casos más importantes que se litigan bajo promesa de título 3 en el Tribunal de Distrito Federal. Así que vamos a comenzar, si les parece bien, compañeros. El tiempo es limitado, particularmente el compañero Emanueli tiene su tiempo más limitado y quizás tenga que moverse un poco antes de que concluya incluso el segmento con relación a la decisión del tribunal. La decisión yo creo que es conocida, yo no voy a repasar todos sus contornos o todos sus detalles. Me gustaría, para aprovechar su presencia aquí, pasarle inmediatamente el batón al compañero Emanueli para que nos hable qué le pareció en términos de la decisión, si le sorprendió o no lo sorprendió, los fundamentos básicos de la decisión y por supuesto si nos puede adelantar, como él es parte de los que están litigando ese caso, qué alternativas están consideradas en términos de apelación o no de esta decisión. Así que, Rolando, y bienvenido. Gracias, Carlos. Un placer estar con ustedes aquí. Esta decisión, en términos reales, no me sorprendió, a pesar de los obstáculos jurídicos que habían de que se revocara la decisión de la jueza Taylor Swain, porque yo siempre he valorado y apreciado el interés que pone el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto de la separación de los poderes, ¿no? Y aquí teníamos el issue de que ese valor tan importante del constitucionalismo norteamericano chocaba con la cláusula territorial que estaba apoyada o interpretada por los casos insulares que eventualmente han sido totalmente desprestigiados, ¿verdad? Y además porque estaba en el panel el juez Torruella, que ha sido una de las personas más vocales en contra de los casos insulares. Así que en ese sentido yo tenía esa expectativa de que prevaleciera. Obviamente no quedé complacido con el resultado de la opinión en términos integrales, porque en la parte de los remedios yo creo que hay unos problemas ahí al validar las actuaciones previas de la Junta y el asunto de permitirles operar durante 90 días cuando en este momento se sabe que son inconstitucionales. Y la doctrina oficial de facto dice que se validan sus actuaciones porque están actuando de buena fe, porque no conocen el vicio, pero ya ellos conocen el vicio. Así que para contestar tu última pregunta rápido, estamos evaluando el cuestionamiento de esa determinación de que continúen operando. Vamos a cuestionar, porque se cuestionó desde el principio las decisiones previas, por lo menos desde que se radicó el pleito, Carlos, porque cuando se radica el pleito, ya ellos saben, adiós, aquí hay un problema y es serio el problema. Y desde ahí tienen mala fe y continúan actuando y han hecho, han tomado montones de decisiones muy importantes en Puerto Rico en estos casos de título 3. Hay que puntualizar unos aspectos que me parece que podemos debatir si están bien resueltos o no están bien resueltos, pero que tienen un impacto. Número uno, el caso UTIER lo lleva por un asunto político. UTIER se opone a promesa y se opone a la Junta y le proponemos este planteamiento, UTIER se lanza en este planteamiento y en ese sentido el cliente está satisfecho de que hayan sido declarados inconstitucionales, ¿verdad? El otro aspecto es que
el razonamiento del juez Torruella sobre los casos insulares y sobre la relación entre la cláusula territorial y otras cláusulas de la Constitución, me parece que es un razonamiento que podría traer mucha cola al aplicar la doctrina del principio de especialidad y decir que la cláusula territorial es una cláusula general y que la cláusula de los nombramientos es especial o particular y por ende prima sobre la cláusula territorial. Lo mismo podríamos aplicar a otros derechos que están en el Bill of Rights, que son importantes y que tienen esa misma característica, que son especiales, porque fueron posteriores también a la cláusula territorial. En ese sentido, beneficia el otro caso que estoy llevando, el caso de los obreros del fondo, donde estoy cuestionando ya la sustancia de promesa, la constitucionalidad, por estar violando la enmienda primera, quinta, la 13, la 14 y la 15, donde ellos han radicado unas mociones para desestimar, alegando que los casos insulares y los poderes plenarios, según interpretados bajo la cláusula territorial, son el escudo para que aquí apliquen esas autoridades de la Constitución en la Carta de Derechos. Eso tiene un impacto en esos casos. De hecho, hemos tenido que pedir una prórroga breve para reformular los argumentos, haciendo uso de lo que Torruella resolvió. Y el otro asunto que es importante es la identificación de los miembros de la Junta como oficiales federales, porque la ley expresamente dice que son territoriales y que la Junta es un organismo territorial. Pero ¿qué ocurre? Sí se había resuelto previamente que hay veces en que el Congreso utiliza una etiqueta, pero no cambia la sustancia. Y al identificar los poderes que tiene la Junta y cómo estos poderes se desbordan del territorio, porque hay bonistas en todo el planeta, y está ajustando contratos que son de ciudadanos fuera del territorio, pues y el poder de quiebra es un poder federal exclusivo, lo resolvió Franklin, el caso previo de Puerto Rico a Sánchez Valle, y ese poder que hay detrás de la Junta, pues le da base al juez a sustentar nuestro planteamiento de que son oficiales federales y principales, no solamente oficiales federales, principales, porque son nombrados por el presidente. Y el presidente es el que tiene el poder de removerlos. Aquí se ha pensado siempre que ellos responden al Congreso, no responden a quien puede removerlos. Ese poder no se ha ejercitado nunca, pero está ahí. Y eso implica obviamente un cambio en la naturaleza de los miembros de la Junta que puede tener unas consecuencias que no se sospechaban al momento de la decisión, como por ejemplo, me planteo, y tú eres el experto en este tema, la Constitución de Puerto Rico permitiría que fondos públicos se utilicen para financiar una entidad federal, donde hay unas disposiciones sobre el uso de los fondos públicos y obviamente dentro del marco gubernamental constitucional. Ahí hay un issue. Y eso que ya es estirar un poco más las consecuencias. Hay gente que plantea que una determinación como esta, que es consona con la de la juez Brandon en el Court of Claims, donde ella resolvió que los oficiales eran federales, pero que iba a esperar la continuación del caso hasta que se resolviera el caso de Lutier, pues eso le da. La jueza ya no está, se le venció el término. Fue por eso es que la cambiaron. Sí, la cambiaron, pero se le venció el término. Sin embargo, el caso no ha sometido todavía. El caso está ahí y en ese sentido va a servir, ya el circuito, el que ha hecho esta determinación, va a servir de un elemento de mucha influencia en esa determinación. Me gustaría, Rolando, que dentro de ese resumen que estás haciendo, antes de oír a Andrés también, obviamente Lutier y Aurelius, y los otros de inversiones que fueron al apelativo, hicieron los planteamientos constitucionales con propósitos distintos. Claro, sí, definitivamente. Y el hilo conductor en los dos es el problema que tiene Promesa con una de sus disposiciones principales, que decía que no podía declararse inconstitucional una parte de Promesa si se declaraba, si a su vez no se declaraba inconstitucional la otra. Es decir, son las cláusulas de separabilidad, pero al revés. Título 2 y el 3. Y eso se estuvo discutiendo mucho en el país porque son muy claros. Y a mi juicio fue un compromiso básico para que Promesa se litigase. Y por lo tanto, en el caso de ustedes, presumo que el argumento era, bueno, si son inconstitucionales los nombramientos, por lo tanto es una parte del título 1, tiene que ser inconstitucional por virtud de esa cláusula del título 3. Mientras que Aurelius, que es el que se inventó esta teoría que el Tribunal de Circuito adopta, decía, ves que yo no quiero que después del todo las declare inconstitucional o si las declare, las separe, porque lo único que yo quiero como remedio es que se vuelvan a nombrar, porque claro, Aurelius quiere la Junta,
A Aurelio no le gusta lo que está pasando en el título 3, ni los fondos de inversiones nunca han querido el título 3, pero es una manera de ellos ver cómo entonces logran controlar los nombramientos de la Junta, que a su vez son los que van a radicar el título 3. Así que me gustaría que comentaras un poco eso, porque mi impresión de la lectura de la decisión del primer circuito es que esa cuestión es discutido muy livianamente por el tribunal, porque yo creo que si se mete a discutirlo a fondo no va a poder diseñar el remedio que diseñó. Sí, en la argumentación, el consenso mínimo que había entre todos los participantes, recuerda que aquí hubo como 6 partes, es que primero había que eliminar el lenguaje ofensivo, que ahí el Tribunal del Circuito le devuelve el caso a la jueza Taylor Swain para que dicte una sentencia declaratoria que opino que puede haber problemas porque el circuito no solamente dijo que el mecanismo de las listas era inconstitucional y que hay que eliminarlo, sino que dijo que la Junta es federal, que los miembros son oficiales federales y por ende hay otra disposición de la ley promesa que dice que esa Junta es territorial. Hay un conflicto y probablemente haya controversia sobre si la jueza debe también eliminar esas disposiciones de la ley promesa. Pero coincido contigo que como había ese consenso mínimo en cuál era el remedio, no se discutió detalladamente el efecto de que se haya determinado inconstitucional una cláusula esencial de promesa, como mencionábamos antes del programa, en donde ese es el pacto político que generó la ley. Así mismo es. Y es una circunstancia donde se descabezó la operabilidad de la ley promesa, porque sin junta la ley promesa no opera, no hay representante del gobierno en los casos de título 3 ni ninguna de las otras corporaciones, así que ha tenido un impacto de crear unas incertidumbres adicionales que se podrían argumentar. Te confieso, ¿verdad?, que desde un principio cuando vieron que Aurelius y Utier estaban llevando este planteamiento, cronológicamente la Utier radicó a la medianoche y al otro día, como a la 1 de la tarde, ellos radicaron el motion to dismiss, o sea que eso estaba como que preparándose simultáneamente y el tribunal consolida la argumentación tanto en instancia como en el circuito y por eso es que sale una decisión en común. Pero evidentemente yo creo que Aurelio quiere forzar al máximo su fuerza de negociación, litigando esto. Utier tiene la visión de que esto es un problema colonial y que hay que atacarlo de su raíz. Y hay que mirar otro asunto, Carlos, que no tiene que ver con lo jurídico. Y es esta imagen que tengo yo de cuando el partido en el poder pierde las elecciones y todos los funcionarios de confianza que estaban en las posiciones empiezan a temblar sobre ¿y qué yo voy a hacer ahora? Yo creo que ese debe ser el ambiente que está ocurriendo ahora en la Junta de Supervisión Fiscal, porque al irse esta Junta, que ellos vinieron porque estos son relaciones, ¿verdad? Yo traigo a este porque lo conozco, traigo al otro porque este conoce al otro. Y aquí podría haber un cambio dramático que no le adscribo lo negativo que muchos comentaristas han dicho en la prensa, de que, por culpa de Utier ahora van a nombrar, Trump va a nombrar una junta. En septiembre va a nombrar una junta, es lo mismo. Lo que pasa es que ahora es mejor, por lo menos en términos de transparencia, porque tiene que pasar por el Consejo y consentimiento del Senado. Así que siempre Trump iba a nombrar, porque yo veo que Trump, su visión simplista del asunto es, ¿quién nombró esas personas? Obama. Pues mira, pues para afuera, aunque hayan sido las recomendaciones de los líderes congresionales, que algunos ya no están. Y esto obviamente iba a provocar unos nombramientos. Ahora, la gran pregunta de los 64,000 chavitos es, ¿podrá el presidente organizar sus pensamientos para que se puedan nombrar 6 personas a una junta? Son 7, perdón, 7. 90 días. En 90 días. Podrán confirmarse por el Senado. ¿Qué ocurre luego de que llegue el día 91, que es el día 17 de mayo? Eso está ahí, correcto, al tiro de una piedra. ¿Qué ocurre? Pues yo entiendo que ya esa Junta, pues aunque la ley está y está el caparazón del andamiaje de la Junta, no hay quien tome decisiones y por tanto se paralizaría. El planteamiento, ¿verdad? Y con esto cierro, el planteamiento de Utier es que tenemos una ventana de oportunidad para ir al Congreso a explicar, promesa no funciona porque no es viable económicamente, promesa viola los derechos civiles y humanos de los puertorriqueños, promesa no ha complacido a nadie, todo el mundo está inconforme con promesa es un mal experimento y es fallido, porque promesa, vemos el plan de Cofina y los expertos dicen, eso va a colapsar, eso va a reducir los ingresos del gobierno. Vemos el plan de ajuste del Commonwealth a una distancia cada vez mayor, porque no está pasando nada con los GIOs.
Y al no estar pasando nada, porque obviamente ellos se han envalentonado con el acuerdo de Cofina y quieren ahora su prioridad, que lo dice la ley promesa, y prioridad en quiebras es primero y completo. Seguro. Oye, sería interesante, para que ahora Andrés lo siga y lo comente, en términos de las posibilidades de que se nombre a... Yo he tenido la impresión, Andrés, abunda eso y abunda sobre lo que ha comentado el compañero, de que si alguien tiene una relación directa con el sector más conservador del Partido Republicano en Estados Unidos y por ende con el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Trump, pues son todos esos acreedores, sobre todo de hedge funds, ¿verdad? Eso es cierto. Son todos los fondos buitres. Y que por lo tanto, y además, que el presidente de los Estados Unidos, por lo menos con los temas de Puerto Rico, sabemos que es absoluto desdén, salvo a veces desprecio. Y que por lo tanto, eso es un tema que posiblemente lo que diga el Congreso y su sector republicano, él lo va a hacer. Es decir, él no va a dejar que esto le preocupe. Por lo tanto, que si el Congreso viene con un paquete completo de 6, que estos son los que quieren los bonistas, pues eso se puede ir rápido. Yo lo que me planteé desde el principio, yo creo que esto se va a resolver bastante rápido, porque ellos controlan el Congreso. Y fíjate que quien está hablando y diciendo que si va a tener impacto o no va a impacto es la Cámara, que en esto ni cuenta. No cuenta. Y el Congreso está... ¿verdad? Sospechosamente, el Senado está sospechosamente callado. No he escuchado expresiones, excepto que estamos estudiando la decisión. Andrés. Todos los comentarios que se han comentado, han hecho ustedes, estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que al final del día la opinión del circuito es una opinión no solamente jurídica, sino política, en el sentido más amplio. Yo creo que el juez Torruella lleva, si sabemos esto, lleva años tratando obviamente de traer la atención de los tribunales en los casos insulares para tratar de revocarlo. Y yo creo que en gran medida eso es lo que está detrás de todo esto en cuanto al circuito se refiere. Aunque te voy a decir una cosa, lo primero que le dijo a Rolando Manueli, argumentando en el circuito, no me toques los casos insulares porque sabe que yo no los puedo... Sí, pero está tratando, me parece, de flanquear el problema en vez de dirigirse directamente al problema de los casos insulares, atacarlo o atajarlo a través de la cláusula de nombramiento. Pero lo único que yo le pude decir ahí es que no quiero que esta corte extienda los casos insulares. Claro, y eso lo resolvió, que no lo extendía. Pues, y como tú señalaste anteriormente, yo creo que cuando resuelve que la promesa viola la cláusula de nombramiento, bueno, la pregunta que yo me hago, ¿y qué pasa con la cláusula de uniformidad? El impuesto que el Congreso también legisló recientemente sobre eso, tratando a Puerto Rico de manera distinta. Entonces, hay una contradicción conceptual entre la forma que el juez Torruella se acerca en el sentido de que la cláusula de uniformidad, que presumo que es lo que tú estás diciendo, debe considerarse como una de esas cláusulas estructurales. Claro, estructural. Que son las que el juez dice que le aplican y hay que tratar a Puerto Rico de la misma manera que la jurisdicción federal. Así que hay un problema ya que levanta esta... Segundo, a mí me llamó mucha atención cuando estuve leyendo la opinión, por ejemplo, la cita que hace Buckley versus Valeo. Y me voy a que son los planteamientos que ustedes levantarán en reconsideración o eventualmente al Tribunal Supremo. Porque me parece a mí que la opinión es bastante finita e incorrecta al final del día, porque dice obviamente que sí, que el ley promesa viola la cláusula de nombramiento, pero que sus actos son válidos. Andrés, antes de que siga, vamos a excusar a Rolando, porque yo sé que él tiene un compromiso a las 2 de la Muchas agradecido. Gracias. Gracias. Pero que sus acciones son válidas hasta el día de hoy. Bueno, el único apoyo que tiene es el Buckley versus Valeo. Y como comentábamos fuera del aire, el Buckley versus Valeo, el Tribunal Supremo en 1975 claramente distingue entre los actos de administración y la facultad de litigar en los tribunales de Estados Unidos. Las personas que no estén nombradas por el Consejo de Consentimiento del Senado. Así que esa distinción brilla por su ausencia de la opinión. Y eso a mí me llama poderosamente la atención porque creo que en su momento va a ser objeto de apelación y el Tribunal Supremo tendrá que atender esa situación. Sobre la cláusula de separabilidad que tú mencionabas, pues también está allí y también brilla por su finura, ¿verdad? Por su ausencia, la distinción que hace el juez Torruella sobre la última oración de la sección 3, que no menciona obviamente que se traga obviamente la separabilidad del título 1, del título 2 y el título 3, los tres. Correcto. Así que, y tercero, la opinión no dice ni me menciona qué pasa de ahí en adelante. Así que la realidad es que la juez Taylor Swain tiene ante sí ahora toda una serie de procesos judiciales, acuerdos, de discusiones, negociaciones, que me parece a mí que quedan de facto paralizados. Porque la juez, me parece a mí, no va a tener la inclinación de tener que atender estos problemas cuando sabe muy bien que esto va a ser objeto de una apelación al tribunal. Sí, yo creo que eso es lo que plantea es la incertidumbre general que genera la decisión con relación a todo. Es decir, aunque la Junta haya dicho, y con razón, que está intacto su poder y va a seguir con las mismas exigencias cogobernando al país, sobre todo en materia presupuestaria. Porque eso es así, lo dice así el tribunal.
y por lo tanto lo dice así, promesa. La realidad es que sigue creando incertidumbre sobre cómo se traduce eso en términos reales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si efectivamente se diese, que yo lo dudo, porque yo creo que mucho en el gobierno se dicen que se van a hacer unas cosas, pero se hacen otras. Por ejemplo, cuando el gobernador, aparte de decir que de ahora en adelante no tenía que enviar nada, que obviamente es un error, no sé si a propósito o mal orientado, o es una expresión política, porque hemos tenido muchos problemas y nunca nos quieren aprobar nada con relación al precio. No es correcto, porque ya lleva más de 150, 200 partidas entre el año pasado y este. Está en la página web de la Junta, donde se lo han aprobado. Y van 2 años que no han pagado a acreedores. Van 2 años que no han pagado a acreedores. Y cuando tú examinas la Junta, las autorizaciones que ha hecho el gobierno, la Junta que le ha hecho el gobierno, estamos hablando de cerca de 1.5, casi 2 billones de dólares que se han podido estar moviendo a petición del gobierno de Puerto Rico. Así que yo creo que eso va a continuar. Pero sí me gustaría, porque vamos ya mismito para la pausa, que en algún momento dado comentemos, si nos da tiempo en esta sección, brevemente, obviamente de lo que está en el fondo de todo esto es el tema del poder del Congreso bajo la cláusula territorial. Y cómo se manifiesta ese poder con relación a sus territorios cuando crea entidades como esta. Porque sigue siendo, a mi juicio, lo novedoso de esa decisión del primer circuito. Es esa expresión que él la hace, pero que él sabe que es novel, de que el Congreso, cuando ejercita su poder a través de la cláusula territorial, está sujeta a lo que él llama los límites estructurales de la Constitución. Es decir, ya se sabe que está sujeto a la Carta de Derechos, pero estará sujeto también a los límites estructurales. Y este tema del derecho estructural, constitucional de Estados Unidos versus los derechos individuales es un tema que se ha estado discutiendo en Estados Unidos, en el plano sobre todo de las revistas jurídicas. ¿Hasta dónde puede efectivamente hacerse esa distinción tan tajante? Por ejemplo, no afectan los derechos individuales y su ejecución la estructura en el fondo muchas veces del mismo Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y no es, como dicen algunos, como han planteado algunos, incluso en Puerto Rico, no puede a veces decirse o no podría decirse que un límite estructural como es, por ejemplo, la separación de poderes, en el fondo a veces actúa como un derecho individual por aquello que es protegernos contra la tiranía. Y a todo esto añadamos cómo opera eso cuando quien está actuando, repito, es el Congreso bajo la cláusula territorial, que hasta el momento, a través de toda la historia territorial de los Estados Unidos, el Congreso ha tenido gran maleabilidad al ejercer, y además de gran maleabilidad al ejercer su poder, lo que dice la cláusula es que el Congreso tendrá el poder, no el Congreso y el presidente, ¿sabe? Es el Congreso. Y por alguna razón, los padres y madres, porque habían siempre, olvidamos eso, alguna mujer presente siempre, aunque nunca se quiera hablar sobre ello, conjuntamente con muchos de los padres de la constituyente, pues el diseño es que fuese así, que hubiese esa flexibilidad, claro, pensada siempre para incorporar y eventualmente advenir en Estado. Nunca fue pensada para lo que se ha hecho a partir de los casos insulares. Antes de escuchar la decisión de Andrés, vamos a recesar unos segundos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana,
100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter. Si continuamos con Pensándolo Bien, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el restaurante Arupará se ha integrado, quien debe estar moderando este programa, igual que el decano Fontanet, pero lo va a hacer en la segunda parte del programa, la decana Yanira Reyes. Hola, saludos. Saludos. Compañera, estábamos discutiendo, justamente le iba a hacer una breve reflexión el compañero Córdoba, que en el fondo, a mi juicio, lo más importante de esa decisión del Tribunal de Circuito del año pasado es la naturaleza del poder del Congreso al amparo de la cláusula territorial. En el 2018, a la luz de si efectivamente ese ejercicio de poder no solo está limitada por los derechos fundamentales, conforme establecen los casos insulares, sino también, como dice, me parece a mí de una manera al menos más articulada, que yo creo que es el punto más interesante, también está limitada por lo que el juez llama los límites estructurales de la Constitución. Y Andrés iba a reflexionar algo sobre eso. Voy a comentar que yo creo que donde mejor se matiza esa discusión sobre los poderes estructurales y la separación obviamente de los poderes constitucionales, de los derechos fundamentales y ciudadanos, no está en este caso, es en el caso de Baello Madero, ¿verdad?, sobre el Seguro Social, que recientemente el Tribunal de Distrito de Puerto Rico resolvió que era inconstitucional la limitación y la restricción de que los ciudadanos americanos de Puerto Rico no pueden recibir el Seguro Social suplementario, bajo la cláusula de igual protección de la ley. Claro, lo que está ocurriendo, a mi juicio, en esa particular opinión de Gustavo Belpi, el juez Gustavo Belpi, es que está tratando básicamente de constituir al territorio como una clasificación sospechosa bajo la igual protección de la ley. Y eso, a fin de cuentas, es un planteamiento estructural. Lo que pasa es que lo plantea a primera instancia, a primera lectura, como si fuera un derecho, ¿verdad?, del ciudadano, bajo la quinta enmienda. Pero el razonamiento del tribunal es muy similar y me parece a mí el del juez Torruella. En este caso, obviamente dice que tiene la cláusula de nombramiento que va a prevalecer y está por encima de los poderes plenarios, que no se puede leer básicamente como un cheque en blanco, ¿verdad?, que se puede aplicar sin ningún tipo de restricción o limitación. Así que parece ser obviamente que tanto el distrito en voz de juez Elpi y el Torruella en Boston, pues los dos están retando a los poderes plenarios del Congreso. Pero sobre todo, creo que también, Yanira, para escuchar tu reacción y reaccionando a lo que tú dices, porque conociendo uno el trasfondo de ambos jueces y juezas, en el fondo también, y tú has escrito también en esa dirección, yo me pregunto si al planteárselo así, que el ser un territorio incorporado como si de por sí plantea un problema de igual protección bajo esta visión de que los que residen en Puerto Rico son ciudadanos americanos de Puerto Rico como si fuesen los que viven en Florida. Claro, yo me pregunto si el tribunal en su día, si lo comprase, no fuese a hacer una distinción entre la cláusula territorial según se aplica al territorio de Puerto Rico en el 2018, porque el problema sigue siendo que, contrario a veces de lo que pensamos, incluso dice esa decisión del primer circuito, de que no se quiere expandir la aplicación de los casos insulares, porque de momento se ha convertido en algo políticamente incorrecto. Digo, se ha dicho desde el caso de Reed versus Ford, no lo vamos a expandir. La realidad es que el Tribunal Supremo la ha expandido a otros contextos, como en el caso de Boumediene o fue en el caso de Urquídez. Ahí el tema sigue siendo, que es un poco el que el juez Gelpi y que también el juez Torruella, y yo sé que un poco tú has reflexionado sobre eso, es si su aplicación a Puerto Rico ha perdido desde un punto de vista constitucional significado y debe ser sustituido por alguna otra. Y ahí lo interesante es, en su día, tener una decisión del Tribunal Supremo de que explique qué significa el ejercicio del poder bajo la cláusula territorial para Puerto Rico. Desde el caso de Franklin, el juez Torruella
hasta deseoso, por usar un término común, de meterle un dedo en el ojo a la cláusula territorial, porque estaba molesto con que el Congreso pudiese excluir de aumento a Puerto Rico sin ni siquiera tener que explicarlo. Y obviamente se siente ofendido también porque él es un residente de Puerto Rico, Yanira. Sí, a mí me parece que hay dos caminos distintos. Lo que pasó en el 2016, tanto en el Supremo como en el Congreso, como a través de la rama ejecutiva, en términos de Puerto Rico parecía un retroceso para afianzar los poderes plenarios del Congreso, para afianzar el carácter colonial de la situación de Puerto Rico, para afianzar esa situación territorial. Sin embargo, estos dos últimos casos, y me gusta la idea que hayan mezclado estos dos casos, van por otro camino, por un camino que es cuestionar esa doctrina del siglo pasado, ¿no? Entonces, planteándose por un lado, y ya sabíamos que el juez Belpi tenía esta teoría porque lo ha expresado anteriormente, porque ha escrito libros sobre eso y columnas y artículos sobre ese tema, de que de facto Puerto Rico se ha convertido en un territorio incorporado, lo que entonces crearía una distinción entre Puerto Rico y cualquier otra posesión territorial. Y quizás ahí podría haber un desenlace, ¿no? Podría haber esa distinción necesaria para quitarle algún poder a la cláusula territorial, o por lo menos plantearla que en el caso de Puerto Rico se trata de un asunto distinto. Porque el Supremo también, si lo vemos todo en conjunto, ha afianzado los casos insulares y los poderes de la cláusula territorial con los otros territorios. Cuando estamos hablando de Guantánamo, cuando estamos hablando de Samoa, cuando estamos hablando de otros territorios, me parece que puede hacérsele un poco más difícil plantearse que los territorios, esos otros territorios que no tienen ciudadanía norteamericana, que no tienen otras características de desarrollo político con relación a los Estados Unidos como Puerto Rico, pues sí podrían estar limitados, como estaba planteando Carlos, que podrían estar limitados por otras áreas de la Constitución, porque ya después de todo los casos insulares habían planteado que estaban limitados por los derechos fundamentales, pero entonces plantearse que también están limitados por los asuntos estructurales de la Constitución abre otra ventana completamente distinta. Añadamos a eso, que en el caso de Sánchez Valle, todo esto en el plano estrictamente jurídico, porque olvídense de la cuestión política en Puerto Rico y Estados Unidos, pero estrictamente jurídico, en el caso de Sánchez Valle, uno de los intentos que hubo, sobre todo del gobierno de Puerto Rico, de la administración anterior, era provocar y lograr, sobre todo que el juez Kennedy, un reconocimiento no de lo que estamos hablando, sino de una tercera alternativa al status quo o a la incorporación, que es un nuevo territorialismo soberano, una nueva categoría de soberanía, que es tratar de lograr, como le decían ellos, que se está diciendo en 1950, aumentar aún más la creatividad del Congreso. Y sabemos que Sánchez Valle no quiso hacer eso, pero sabemos que por lo menos hay una jueza y quizás un juez, que es la jueza Sotomayor, y el juez Breyer, que tienen oídos hacia eso, ¿sabes? Oídos hacia eso. Si mezclamos eso con esta otra posibilidad, que también tiene a su vez unas implicaciones políticas de que Puerto Rico en efecto está incorporado, que también tiene implicaciones sobre el resto de la Constitución, porque hay otras disposiciones constitucionales que tendrían que efectivamente también aplicarse. No necesariamente la del voto ni la representación, porque esa está clara, la Constitución, que tiene que ser un Estado. Pero para otros asuntos que sí podrían aplicarse, pues vemos que desde un punto de vista estrictamente jurídico, porque vuelvo y repito, estoy olvidándonos de lo que quieran aquí los puertorriqueños, lo que quieran los norteamericanos allá. Desde un punto de vista estricto jurídico, ¿cuáles serían las alternativas constitucionales que tendría el gobierno de los Estados Unidos con relación al territorio de Puerto Rico? A esa variable hay que añadir dos factores, porque no solamente Sotomayor y Breyer, ahora tienes a Gorsuch y tienes a Kavanaugh. Que son de una orientación y una persuasión muy distinta. Pero muy distinta a la de Breyer. Claro. Y muy distinta a los jueces que reemplazaron. Correcto, también. Pero similares entre ellos. Ahí plantea un problema interesante, obviamente, yo he otras ocasiones. Y bien, si ellos son originalistas, si ellos quieren hacer una lectura
de la cláusula territorial como se entendió en 1787. Pues toda esta teoría de la no incorporación me parece que irse por la ventana, cosa que yo no creo que vaya a querer hacer por razones políticas. Y al final del día, yo sé que la consideración nuestra como profesor de Derecho es un problema jurídico, pero esto es un problema político. Sí, claro. Esto no es un problema jurídico. Claro. Y a mí la gran limitación que tiene tanto la opinión de Gustavo del Pico y de Torruella es que al final del día el Supremo probablemente lo despacha como no lugar. Y estamos obviamente donde empezamos el día de ayer. Pues ese es el final de esta primera parte del programa Pensándolo Bien. Vamos a una pausa y a continuación la compañera Yanira Reyes se reincorporará y a hacer cargo de su panel para el tema sobre inmigración en el Caribe, que tiene como invitada a la profesora Anet Martínez y una distinguidísima invitada a la doctora Eusebio relacionado con el tema de inmigración en el Caribe. Así que nos vemos ya mismo. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos nuevamente a nuestro programa Pensándolo Bien, que se transmite de aquí, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, desde su restaurante Arrope. Nuevamente, mi nombre es Yanira Reyes y estoy acompañada hoy con un panel de lujo. Tengo aquí a la compañera profesora, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Interamericana, la profesora Anet Martínez. Y tenemos aquí una invitada internacional que nos llena de mucho orgullo tener con nosotros y nosotras a la doctora Dora Eusebio Gotro, que está con nosotros y nosotras para hablarnos de una investigación que ha realizado y que publica en un libro reciente que se llama Migración, Transnacionalidad en el Caribe, la igualdad diferenciada. Y les debo confesar que antes de comenzar aquí, estas dos compañeras tenían una conversación que hubiéramos tenido que grabar, porque realmente era hermoso poder escucharlas sobre la complejidad que implica el problema migratorio, no solo en el mundo, sino en nuestros países caribeños, y cómo esto trastoca diferentes esferas de nuestra vida, no solo del asunto de derecho, la cuestión cultural, la cuestión social, política, y cómo se enlazan los trabajos que han hecho estas dos compañeras. Así que me gustaría comenzar con la doctora Dora Eusebio, que nos hable un poquito de su investigación, y luego entonces
yo las invito a que continúen esa conversación y Anet entonces comience también a hablar sobre el trabajo que hace la clínica sobre estos temas. Doctora. Sí, bueno, pues quiero darle mis saludos a las dos compañeras profesoras que están aquí conmigo y a los estudiantes y otros profesores que nos van a escuchar en este fantástico diálogo. Y también a los dominicanos y dominicanas que se encuentran residiendo en Puerto Rico, que sé que es una cantidad bastante numerosa y que tienen muchos años aquí. Yo comencé hace unos años a estudiar el tema migratorio a partir de que participé en una organización no gubernamental llamada Instituto de Investigación y Acción Jurídica INVIAD, y desde allí le dábamos acompañamiento desde el punto de vista legal, desde el punto de vista también educativo, sobre todo en el tema de la ley migratoria, a las mujeres batellanas de Batelle, como El Caño, etcétera. Entonces eso me sensibilizó bastante. Luego entonces, por esos mismos medios, recibí una beca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y por ahí comenzó todo. Por ahí comenzó todo. También hice mi tesis doctoral sobre este mismo tema. Y este libro es justamente el resultado de esa tesis doctoral que fue realizada en el 2007, pero que fue actualizada. ¿Por qué he escrito este libro? Tengo dos preocupaciones fundamentales. Una es el tema migratorio y otra es la cuestión caribeña. La migración es una realidad en todos los países del mundo. Hay alrededor de 238 millones de personas en el mundo que se han mudado de su residencia para otro lugar. Para ir un poco rápido, el Caribe es una región tradicional de mucha migración. O sea, es una cuestión constante. Hay muchos dominicanos aquí en Puerto Rico, hay muchos que se han nacionalizado en el 2000, 42.000 dominicanos nacionalizados como estadounidenses. Y hay una población importante de haitianos en la República Dominicana. Las cifras oficiales lo sitúan en 570.000, las que no son oficiales dicen que es 1 millón, seguramente que los puertorriqueños dicen aquí que aquí debe haber 1 o 2 millones de dominicanos, porque tenemos una tendencia a ver las cosas como que la migración se nota mucho. Entonces, ese tema dominico-haitiano también ha sido abordado aquí, por cuanto nuestros países tienen una tradición de no muy buenas relaciones internacionales. Nosotros hemos tenido unas relaciones muy conflictivas durante los siglos XIX y XX, que han sido interrumpidas por momentos. O sea, en el 1878, con el Tratado de Amistad y el gobierno de los liberales a la cabeza de Luperón y de Ferrán en Haití, y en la actualidad, que aunque ustedes no lo crean, nosotros estamos viviendo un periodo de avance y de reposo, porque anteriormente el gobierno de Trujillo, la matanza de haitianos de 1937, luego el gobierno balaguerista, y ahora estamos en un periodo de acercamiento y de crecimiento de esas relaciones. Pero bueno, no sé si me querían... Sí, no, yo quería integrar esto un poco, pero le quería hacer una pregunta y esto yo creo que da paso para que Anet nos hable del trabajo que hace la clínica. Y es que este asunto de la migración rompe con las barreras del siglo pasado estrictamente nacionales,
porque ya no podemos necesariamente hablar de un sujeto nacional en la medida en que la gente se está moviendo de un lado a otro, se rompen las barreras y entonces eso crea unas resistencias de gente que empieza a tratar de rescatar ese sentimiento nacionalista y a su vez entonces eso crea choques, ¿no? Resistencias de parte del pueblo y del gobierno a los inmigrantes, lo que crea problemas sociales aún mayores y problemas legales. Y en República Dominicana pues tuvimos la situación de la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a Haití, pero esto es una cosa que se puede expandir a todos nuestros países en la situación de la resistencia al inmigrante. Y ahora con el asunto venezolano pues también vamos a incluirle una nueva categoría de inmigrantes que no necesariamente habíamos visto con tanta frecuencia anteriormente. Entonces, Anet, quisiera saber tu opinión sobre estos temas de lo que hemos estado planteando hasta ahora. Bueno, desde el proyecto clínico que llevamos aquí en la universidad desde el 2013 y que yo dirijo, que es la Clínica Internacional de Derechos Humanos, pues trabajamos el tema migratorio en el Caribe y estamos muy al tanto con distintos temas, incluso con los temas sobre los flujos migratorios más recientes y que se están dando desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Así que el tema migratorio nunca se acaba y tiene muchas... hay que mirarlo desde muchas perspectivas, ¿no? En nuestra clínica trabajamos más directamente con casos de República Dominicana, pero también de las Bahamas. Porque hay como comentaba la doctora, hay un gran flujo migratorio en el Caribe. Puerto Rico es parte de ese flujo migratorio. Nosotros somos país de destino, pero también somos país de tránsito y somos país de origen. O sea, de aquí sale, y lo sabemos ahora más, ¿verdad? Estamos sintiendo esa salida, ese desplazamiento que va en incremento de nuestra población hacia Estados Unidos. Pero desde la clínica hemos trabajado con estos temas. Nuestra experiencia en el caso de la República Dominicana estaba enfocado, ¿verdad?, a acompañar a poblaciones que han sido históricamente discriminadas en República Dominicana, específicamente por su ascendencia haitiana. Esto es un tema que crea mucha fricción en República Dominicana, pero que no es el único país que se enfrenta a ese reto, porque tenemos la misma situación o muy similar, por ejemplo, en las Bahamas. Muy poca gente lo sabrá, ¿verdad? O conoce de este tema porque pensamos en las Bahamas como un lugar de resort, de paraíso para ir de vacaciones. Pero la realidad es que las Bahamas también recibe un flujo migratorio haitiano bastante alto y también enfrenta, curiosamente, situaciones similares, ¿verdad?, de exclusión de derechos económicos, sociales y culturales, pero también civiles y políticos. O sea, un problema de aceptar dentro, ¿verdad?, de la sociedad bahamesa y permitir que estos grupos que incluso llevan años, décadas, segundas y terceras generaciones, pues no sean migrantes por la eternidad. O sea, y entonces pues acompañamos a grupos en las Bahamas y en República Dominicana en el reclamo para acceder derechos dentro de estos países y acceder a derechos que todos los seres humanos debemos tener reconocidos, derechos humanos en un lugar. Así que ese es el trabajo que nosotros hemos hecho y sí nos enfrentamos a muchos de los temas que la doctora trabaja en su libro y por eso yo recibo el libro con mucho agrado. Me parece que es una aportación súper necesaria para entender esas dinámicas que se dan, sobre todo en el Caribe, y también, bueno, que hay mucha discusión que todavía queda por darse. Hay que desarrollar estos temas, abrirnos al diálogo, los temas de transnacionalidad, eso que la doctora habla, la igualdad diferenciada, ¿no? Y es bien interesante cómo ella lo aborda. Creo que en ese sentido es uno de los primeros libros que abordan este tema de esa manera. Pues en esa misma línea, doctora, nos decía antes de que comenzáramos la grabación de esta sección sobre esa noción de Caribe, que es una noción de Caribe más amplia de lo que uno regularmente piensa que es las islas del Caribe, ¿no? En las Antillas.
y ese sentimiento caribeño, ese sentido caribeño que está usted planteando que debe ampliarse. Pero además quería que nos hablara un poco del tema, del concepto de igualdad diferenciada. Sí, primeramente, muy brevemente sobre la intención del trabajo. Además de reconocer los problemas que tenemos, es que también tenemos que reconocer las cuestiones favorables. Por ejemplo, entre las cuestiones difíciles que aparece en la investigación es que el Caribe es la parte más pobre de todo el continente. O sea, aquí está el país más pobre de América y también la parte caribeña de los territorios continentales es la más pobre. O sea, eso, Nueva Orleans, eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y Miami, aunque se aparente como un retiro, la parte mexicana, la parte venezolana, la parte colombiana. Bueno, eso es pero también hay contrastes, hay diversidad, hay o sea, señales de una identidad compartida. O sea, yo estoy buscando que nosotros nos acerquemos más, porque como dice Servin, en muchas ocasiones hemos estado como vecinos indiferentes. O sea, nosotros necesitamos reconocernos como región, o sea, además de latinoamericanos, somos caribeños. Sin duda. Y la negritud, o sea, la presencia del africano es un tema clave para entenderlo. Eso es lo que quiero explicar aquí, es que los dominicanos tienen que reconocerse como caribeños, que sepan que somos, lamentablemente, la región más pobre y que somos una región donde el negro africano tuvo una presencia protagónica y maravillosa que nos dejó sonoridad, alegría. Bueno, en el caso de la igualdad diferenciada, es una propuesta muy atrevida, soy una persona muy atrevida, de modelo de justicia. Nosotros tenemos un modelo que está basado en la igualdad, en el entendido rusoniano, si se quiere, porque después que yo me puse a estudiar la igualdad y que planteo 4 modelos para poder entenderlo, me doy cuenta que ningún teórico la planteó en sentido general. Es decir, ese criterio de igualdad formal de que tenemos, de que todos somos iguales ante la ley, no lo plantea Aristóteles, no lo plantea Rousseau, y fue como un invento posterior. Entonces, reconocemos que en la obra que no existe esa igualdad de todos frente a la ley, sino que existe una igualdad formal y una igualdad real en la que los sujetos no son tratados de igual manera por el derecho, ni las mujeres con respecto a los hombres, ni los pobres con respecto a los ricos. Entonces, tampoco la justicia se observa como indiferente frente a estos conflictos. Entonces, nos planteamos ese modelo de igualdad diferenciada en que la diferencia y la igualdad se asumen no como permanentemente contradictorios, sino como dos modalidades que se reencuentran. Entonces, ¿qué estoy planteando? Estoy planteando que la diferencia sea vista como un valor. Exacto. Sí, mira, a ver si entendí el concepto, porque me interesó mucho. Esto es este choque entre la visión del ciudadano como homogéneo, como el que tiene todas X características y todas tienen que ser las mismas porque pertenecemos a este grupo X, ¿no? Y ahora repensándonos dentro de esa riqueza que no es homogénea, pero que igual, ¿verdad?, representa distintos grupos dentro de lo que hoy conocemos como el Estado-Nación. Sí. Dentro del modelo me planteo que no puedo ser único, y mucho menos dando inicio. Mis estudiantes de filosofía me han dicho que es un poco utópica. Es interesante, pero un poco utópica mi apreciación. Entonces, sería un modelo más de justicia. El que quiera ser juzgado por el modelo de la igualdad tradicional, muy bien, pero si yo quiero ser juzgado bajo el entendido de que
de que veo, de que observo, de que existe una balanza que no se inclina justamente a mi favor, sino a favor del otro, yo pueda exigir que se me aplique la igualdad diferenciada. Entonces, que repito, en este modelo, entonces la diferencia sería un valor. Entonces acudiríamos a lo que se conoce como derecho antidiscriminatorio, para pensar en los planteos de la aplicación objetiva, o sea, reconocer que un individuo, una persona, tiene menos prerrogativas reales que otras, ¿verdad? Entonces, en eso estaríamos viendo la aplicación de las cuotas, que se plantea el modelo de derecho antidiscriminatorio. Pero entonces, desde ese sentido, como de hecho creo que lo había mencionado anteriormente, pienso que fue fuera del aire, la perspectiva no puede ser dentro del derecho tradicional migratorio, ¿sí? Porque el derecho tradicional migratorio tiene unas barreras y esas categorías preestablecidas que no necesariamente le dan importancia a eso, sino al asunto de la ciudadanía y de la oficialidad. Así que la perspectiva que usted se plantea, y yo creo que es la misma enfoque que hace la compañera a través del trabajo clínico, es una perspectiva de derechos humanos. Sí, humano y también filosófica, o sea, en el entendido de que el derecho, para ser justo, no puede ser igual sino desigual. El derecho, para ser justo, no debe ser igual sino desigual, porque lo que más tenemos... la voy a citar, me gustó eso. Lo que más tenemos los seres humanos, después de nuestro reconocimiento de humanidad, que es, digamos, general de todos, pero también tenemos muchas diferencias. Tenemos diferencias de orden económico, tenemos diferencias también de orden psíquico, de orden psicológico, de orden médico. Hay personas que tienen menos capacidad que otras y han tenido menos oportunidades para su desarrollo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir insistiendo en un modelo de justicia que asume que todos somos iguales? Que todos somos iguales, cuando sabemos que en los hechos no es así. Entonces sería una visión humana. Una visión humana de la justicia. Espectacular, porque de todas maneras también, como decía antes, nos unen muchas cosas, nos diferencian muchas cosas, pero en la región del Caribe nos unen muchas cosas, y nos une una historia, nos une la situación de crisis, y los países que antes eran destinos ahora son países de origen. Antes se podía pensar que la migración era una cadena, que Puerto Rico era un paso para ya entrar a los Estados Unidos, pero ahora sabemos, tenemos muchos hermanos y hermanas puertorriqueñas que están emigrando a República Dominicana, porque en Puerto Rico la situación de crisis es terrible. Entonces se van desdibujando esas diferencias clásicas de cuáles eran los países que estaban en una situación de poder y cuáles no, y entonces tenemos que mirar a esa gente, esos individuos que están en una situación de crisis, en una situación de pobreza, pero que a la vez nos unen una historia y nos unen unos elementos culturales y raciales importantísimos. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras hoy. A la doctora Dora Eusebio les invito al foro que va a haber esta tarde a las 6 de la tarde en el Salón de Facultad. Es un foro abierto donde va a estar la doctora Eusebio hablando sobre estos temas, y va a comentarle el profesor Francisco Concepción, que es del recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana. Eso será esta tarde a las 6 de la tarde en el Salón de Facultad. Gracias, Anet, por estar con nosotros. Y buenas tardes, hasta la próxima en Pensándolo Bien.